El Observatorio Social, Político y Económico de Tierra del Fuego presenta el informe. Para ello estamos con, por un lado, Cintia Naranjo y por el otro, Patricia. Vara. Patricia. Me tildé. Sí. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bien. Gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por acercarse al estudio, a contarnos. Me gustaría, bueno, no sé cuál de las dos va a comenzar, ¿no? Para que cuente un poquito acerca de este informe. Bueno, si querés empiezo yo para contar que el informe que llevamos adelante desde el observatorio es un informe en el marco de una discusión de un proyecto de ley en relación al aumento de tarifas y a su vez a nosotros, como observatorio, sí, que es una instancia interna dentro del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, nos parecía súper importante poder poner una palabra, ¿no? Porque a veces la universidad parece que es como un ámbito meramente académico que no mira o que no articula demasiado con la sociedad, y el observatorio busca ser una herramienta para poder llevar adelante consultorías, asesoramientos y también informes de este tipo, donde desde un lugar técnico, como es la universidad, los profesionales que tenemos, que tienen bastante experticia en distintas temáticas, como es el caso de Patri Vara, que que es la que lleva adelante este informe, puede poder hablar de cómo se ha modificado las tarifas, ¿sí? Claro. Y los subsidios de lo que tiene que ver con el gas envasado. Bien, justo iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es el primer problema que detecta este informe? Bueno, el brutal incremento de las tarifas, ¿no? Del subsidio. Pensemos que el tramo que nosotros analizamos, el periodo histórico, es de fines del 2023 a la fecha, ¿no? Que es cuando se empiezan a desregular las tarifas de gas. Y bueno, nosotros tenemos legislación nacional y también legislación provincial que va dando cuenta del precio que termina pagando el beneficiario de estos programas. Un programa provincial que lo que busca es subsidiar esta tarifa. A lo largo de ese tiempo que nosotros analizamos, el subsidio fue incrementando en su tarifa, pasó de 6 pesos por kilo a, en la actualidad, tener un valor de 160 pesos el kilo. Si nosotros lo comparamos, el precio que tiene el consumidor de gas natural es de 140 pesos el kilo. Ajá. O sea, ya hay una diferencia entre aquel que tiene que comprar el gas envasado de aquel que tiene gas natural. Por supuesto que también está subsidiado la cantidad de kilos que uno tiene con cupos. Entonces el que tiene gas natural en su casa puede abrir y usar sin problemas, después lo va a pagar, que está subsidiado ese gas. En cambio, aquel que tiene el gas en garrafa sí tiene una cantidad de kilos que necesariamente puede usar, y que después lo demás lo tendrá que pagar a valor mercado. Para que tengas una idea, me lo anoté antes de venirme acá. Sí. Sin subsidio, decíamos, alguien que tiene gas natural está pagando 240 pesos el kilo. Alguien que no tiene subsidio paga 2.470 pesos el kilo de gas. O sea que hay una diferencia entre aquel que tiene gas natural y el gas envasado sin subsidio de 929% de diferencia entre uno y otro. Patri, ¿cuáles son los sectores más afectados? Los sectores más afectados, si uno ve el universo de gas, cuando nosotros veíamos esta investigación, decían, bueno, acá hay dos grandes segmentos, el que tiene gas natural y el que no tiene gas natural, que está subsidiado a través de un programa provincial. Esos son los más afectados, claramente. Y al final del ciclo tenemos un porcentaje de incremento del 4.900%. No hay nada en ese periodo que haya aumentado tanto en ningún servicio. Entonces sí, una población vulnerable, porque este decreto y esta resolución ministerial establecen que una segmentación, antes era universal, ahora se pretende una segmentación por lugar donde vivís. A veces el lugar donde vivís está cerca a la red de gas natural, no es que lo tenés en la puerta de tu casa. Entonces hay barrios que tienen la red de gas a 1 cuadra, a 2 cuadras, a 5 o a más, que deberían organizarse y hacer una obra pública. Claro. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Sí. O sea, esos costos corren del bolsillo del vecino.
Está bien, algunos estaban diciendo que el BTF va a dar unos préstamos de hasta 8 millones de pesos para que se puedan conectar al gas. Esto supone que el vecino tiene en la puerta de su casa la red de gas. Eso no es la realidad de la mayoría de los beneficiarios. ¿Tenemos algún informe? Porque te veo ahí con el machetito, ¿no? Con respecto a esto que vos decís de los vecinos, de aquellos que están un poquito más alejados del servicio. Sí, las zonas, por ejemplo, altas, medias. O sea, está en Ushuaia, la realidad es diferente de lo que es Tolwyn y Río Grande. Ajá. En Tolwyn y Río Grande se estableció, bueno, aquellos que tienen la red de gas cerca de su casa, esos se quedan sin el subsidio en el plazo de 90 días que fueron notificados. Pueden llegar a pedir una excepción por 90 días más, pero al fin se quedan sin esos subsidios y le bajan la cantidad de kilos. Después tenés los otros casos que no tienen acceso a la red de gas y se le bajan los kilos y le aumenta el precio. En el caso de Ushuaia hay como 3 segmentaciones diferentes porque la topografía de esta ciudad es diferente. Entonces la accesibilidad, se tiene en cuenta la accesibilidad, si está en un lugar montañoso, si no está, si tienen acceso a los servicios. Bueno, hay distintas situaciones. En esas diferentes situaciones hay vecinos que quedan lejos de donde está la red de gas y sin embargo se van a quedar sin el subsidio o con menos cantidad de kilos, con lo cual no se llega a fin de mes en un momento donde es invierno, ¿no? Donde más se necesita esos kilos. Venía escuchando una usuaria en la radio, decía, nosotros con una familia tipo, 2 habitaciones, teniendo las estufas a mínimo, en invierno llegamos justo, calefón, estufa, con 450 kilos. Ahora va a haber menos. Nosotros le estábamos pidiendo al gobierno de la provincia que incrementara esos kilos. La respuesta es, van a tener menos. Entonces, digo, en esto de querer, esta segmentación para mí está muy mal hecha, porque no tuvo en cuenta un montón de situaciones que están en esta segmentación. Esa es una de las variables, y la otra variable es la cuestión de la cantidad de ingresos que tiene un hogar. Habla de hogar. Ajá. Nosotros sabemos que en Tierra del Fuego los hogares muchas veces, cuando los chicos se vuelven mayores de edad, no se van de su casa. Es una realidad fueguina, pero también me parece que en Argentina pasa un fenómeno parecido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no les alcanza. Simplemente no es porque quieran quedarse, sino simplemente porque no les alcanza. No les alcanzaría para poder alquilar los valores que nosotros tenemos en Tierra del Fuego, comer y llevar una vida digna. Sería imposible. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan en la casa de sus padres. Entonces vos ahí tenés, si hay ambos padres juntos, tenés 2 salarios más un tercero que puede ser, o cuarto, que pueden ser los hijos que no se han independizado y que tienen también ingresos. 8 salarios mínimos vital y móvil son alrededor de 2.900.000 pesos. Sí. No tiene en cuenta la realidad fueguina. Casi cualquier persona, pues no debe decir casi cualquiera, pero un matrimonio llega a esos ingresos y es muy probable que también los supere. ¿Eso es suficiente para que vos te quedes sin un subsidio y tengas que pasar a pagar una tarifa que es irracional? Y yo creo que la respuesta que es no. Entonces, cuando el Estado, a través de una gestión de gobierno, tiene que pensar en achicar sus cuentas porque no están dando, y esto es mucho más grande que el gobierno provincial, ¿no? Por las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, de la chica del Estado, esto que le vendieron a los votantes, ¿no? Venía hablando de esto, de que hay que achicar el Estado porque es ineficiente. Cuando se achica el Estado significa que se dejan de subsidiar un montón de beneficios sociales, que por ahí eso no se entiende. No sé si el votante sabía qué significa achicar el Estado, ¿no? Porque después vemos como las mismas personas, uno va escuchando, que tenían un beneficio, lo siguen reclamando, pero sin embargo votaron a Milei. Bueno, por eso digo, no sé si estaba tan claro eso. Eso en la provincia y en las provincias, no solamente en Tierra del Fuego, se tradujo en menos ingresos. Ajá. La ley, el régimen de zona fría fue desfinanciado por la nación y efectivamente a la provincia llegan menos ingresos, que los pone la provincia y cada vez pone más, ¿no? Entonces la discusión ahora era, bueno, compensemos un poco, que el ciudadano empiece a poner un poco esa diferencia a valor mercado, con una guerra de por medio que levanta el valor, todo lo que sabemos, ¿no? Levanta el valor del gas envasado y obviamente la nafta y todo lo que eso conlleva.
Eso se ve en los costos que tiene la provincia que afrontar. Ahora, la pregunta, como parte del informe hacemos, ¿las tintas se tienen que cargar sobre el ciudadano? Que no es el que tiene que hacer las obras públicas, que no es el encargado de eso. ¿Es sobre el ciudadano que se tienen que cargar las tintas? ¿O es el Estado provincial, en este caso, quien tiene que revisar sus cuentas como una casa? Esto es como una casa. Sí, sí. Cuando vos, en esta hay que revisar los crisis, números, sí. cuando no te dan las cuentas, ¿qué haces? Antes de decirle a tus hijos, vos no vas a tener calefacción, porque no puedo pagar la boleta de gas, antes de eso vos le decís, bueno, no vamos a ir al shopping, no vamos a salir a comer afuera, tenés 3 pantalones, el tercero, el cuarto no lo compramos, no nos damos gustos que son superfluos, ¿no? Pero sí, las cosas básicas tienen que estar, comer, tener la casa calentita, poder llevar a los chicos al colegio. Digo, estas situaciones, ¿no? De empezar a ver qué es lo importante de cuáles son los gastos superfluos. Creo que a nivel más macro, porque quise hacer este ejemplo casero, porque cualquiera me podría entender está bueno desde su eso. hogar, sí, por porque supuesto. todos los hemos hecho. Yo lo hice en mi casa, sí. Creo que ustedes también deben haberse ajustado con un montón de gastos frente a esta crisis económica que estamos viviendo, donde las familias de Tierra del Fuego, al igual que las argentinas, están endeudadas para comer. Me parece que en este escenario cargar las tintas sobre la gente no es la mejor decisión. La ecuación tiene que ser con la gente adentro. Entonces, los números hay que mirarlos, sí. Hay que mirar otros gastos, no sé, digo, de repente tener tanta planta política, ¿es necesario? Tantas áreas, ¿es necesario tantos viáticos? Digo, uno tiene que ajustar en otras cosas que no son por ahí tan importantes como estas, como es la energía, que es un servicio vital para vivir en Tierra del Fuego. Bueno, está más que claro que esto impacta de forma negativa en las familias fueguinas. Por supuesto, sí. Aumenta los costos a familias que ya están endeudadas. Y la solución no creo que sea que el Banco de Tierra del Fuego va a otorgar 8 millones de pesos en préstamo, hasta 8 millones de préstamos, porque las familias ya están endeudadas previamente. Piensen que muchos de los barrios que hoy tienen gas envasado son barrios nuevos, o sea, que recibieron con el gobierno anterior el Procrear. Y están pagando, y si no es el Procrear, es otro. ¡Ay, tremendo! Entonces, digo, ya están endeudados con el banco. Sí, y Patri, algo para marcar también y para ampliar también es que, además de lo que estás diciendo, también estamos hablando de la falta de planificación que hubo en relación a obra pública cuando sí había plata. Exacto. Porque, porque un poco lo que aparece ahora es, como no hay plata, ¿qué hacemos? ¿Cómo emparchamos? O sea, ¿cómo recortamos? Un poco la discusión en líneas generales es esa. Que tiene que ver con esto, es decir, se va contra los consumidores, o sea, se va contra la población, contra las familias, que claramente, cuando estamos hablando de gas envasado, estamos hablando de segmentos de distintas formas de precariedad también, en muchos de los casos, y que además Tierra del Fuego es compleja de medir en términos de indicadores económicos, porque volvemos a esto, si pensamos en variable, decir, cuánto dinero ingresa en esa casa, Tierra del Fuego no puede ser pensada, la política pública no puede ser pensada en esta provincia en esos términos. Primero porque muchas veces los indicadores del INDEC no tienen en cuenta un montón de particularidades de Tierra del Fuego, que tiene que ver con el alto costo de vida, con la problemática habitacional que tiene sobre todo Ushuaia y con un montón de factores. Y por otro lado, el tema de lo climático, lo geográfico y lo climático, lo fundamental que implica el gas, ¿sí? O sea, que estamos hablando de qué sucede con una familia que no puede alcanzar, que no tiene ingresos para poder costear eso. O sea, nos estamos metiendo con... Mire, yo he empezado a ver algunas cuestiones como, me parece que mayor vulnerabilidad y más riesgo de incendios, por ejemplo. He empezado a ver que muchos empiezan a copiar troncos de madera, incluso pallets, afuera de las casas, y pasé ayer, vi una que tenía, era una montaña de ese tipo de material, que frente a cualquier cosa que pueda pasar se incendia todo, digo. Hay una precariedad enorme respecto de dejar a las familias en una situación tan vulnerable, y ni hablar que hay sectores de la sociedad, por ejemplo, cuando uno sale de Ushuaia, está todo el sector pasando el puesto de policía, por ejemplo, el Valle de los Ruies, tiene menos energía eléctrica, menos watts,
de energía eléctrica, de las que nosotros tenemos habitualmente en nuestras casas. ¿Qué significa eso? Que no pueden conectar un montón de electrodomésticos al mismo tiempo sin que se les venga abajo el sistema. Entonces, si nosotros además a esos les dejamos sin la cantidad de kilos de gas necesarios para afrontar el invierno, y encima su otra opción sería, bueno, me compro algunos calefactores eléctricos y claro, con eso no es opción compenso. tampoco. Sí. No es una opción para muchas familias, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, hay muchos otros. Entonces, digo, ponemos a las familias en riesgo de un incendio, de corto eléctrico. Entonces, es un riesgo enorme por la calefacción, de la cual no podemos dejar de vivir. Piensen que en cualquier lugar donde se quedan sin calefacción, se levanta la actividad y cada uno se va a su casa. Claro. ¿Qué pasa con esas familias que se quedan sin calefacción, que no pueden pagar ese costo? ¿Qué va a pasar? Es la gran pregunta, ¿no? Porque no todos van a poder llegar para cubrir ese gasto. Yo la verdad me quedé pensando cuánto pago de gas y cuánto. No sé, digo, pero hay personas como las que vos decís, ¿no? Que están en una situación muy vulnerable y que si pasara de la quita de subsidio no van a poder costear ese gasto. Absolutamente, miren, ahora a los precios actuales, sí, a ver. Una familia con una casa de 2 habitaciones, living, comedor, gasta aproximadamente 381 kilos de gas envasado. Sin subsidio, que actualmente, estamos hablando actualmente, porque esto va incrementándose, está en 2.470 el kilo. Esto da 941.070 pesos. Piensen, ¿cuántas familias pueden hacerse cargo de pagar una boleta de gas con esos incrementos? Más si tenés que pagar alquiler, más si mandás a los chicos al colegio. Digo, estamos hablando de casi 1 millón de pesos con los precios actuales. Digo, esto va a ir incrementándose. Entonces, digo, es irracional soltarle la mano a las familias en Tierra del Fuego y dejarlas sin un subsidio que no solamente es calidad de vida, da la posibilidad de vivir en Tierra del Fuego. Tremendo, la verdad es que yo me quedo impactada, ¿no? Con estas cosas que pasan y como lo decía Patri también, vemos tantas plantas políticas, tantos asesores, ¿no? Que en carácter de qué, no sé, porque hay muchos, yo calculo que con un grupo más reducido también se puede trabajar, digo, y sin embargo estamos peleando por el gas, tremendo. Tantas dependencias duplicadas, solo también. Basta ver cómo la provincia tiene dependencias similares a las municipalidades y si habría que ordenar, primero deberían ordenarse en la faz política, creo, y tienen el deber de hacerlo, ¿no? Porque son gestores públicos que están ahí por el bien público. ¿Se entiende? Entonces, primero la gente. Parece que ellos no lo entienden. Primero la gente y con la gente adentro. Claro. Sí, y lo último es la importancia de planificar básicamente política pública. Exacto. Porque básicamente también estos problemas nos podríamos haber ahorrado muchísimo más si en otro momento, cuando sí había plata, si hubieran planificado determinadas conexiones de red, si se hubiera realmente equipado a determinados barrios, que no ha sucedido, porque no ha habido una intencionalidad tampoco de llevar adelante este tipo de gestiones. Siempre es como la política parece como emparchando sobre lo urgente, y la verdad que es una pena que bueno, no se tenga en cuenta esto. Y sobre todo, bueno, desde la universidad nosotros queremos poner una palabra, nos parece súper importante, claro. Sobre todo porque, hay un montón de profesionales que forman parte del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado que se dedican a investigar estos temas, que se dedican y que realmente podrían ser útiles para la política, y muchas veces la política no tiene en cuenta todo el conocimiento técnico necesario para poder llevar adelante este tipo de acciones, ¿no? La verdad es que también esperamos que en este contexto de crisis se revisen algunas cuestiones que tienen que ver con siempre salir atrás de lo urgente o atrás de lo que está en debate y no tener políticas realmente a mediano y largo plazo. Bueno, estas son las consecuencias por la falta de planificación, ¿no? Estas son las consecuencias cuando falta una planificación, pero lo que ella dice, no tienen en cuenta por ahí algunos detalles y bueno, y estamos, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Que hacen a la calidad de vida de las personas. Tremendo. Total. Y que siempre es como que caen siempre sobre todo los que menos tienen. Siempre. Sí, y como decía, voy a rescatar algo que dijo Cintia, que en Tierra del Fuego
no necesariamente siempre son sobre los que menos tienen. Esto también está recayendo sobre la clase media. Sí. La clase media y las clases populares, que son las afectadas por este sistema. Si uno ve los beneficiarios de este programa, no son necesariamente todos vulnerables, pero sí son barrios sin acceso al gas. Tremendo. Tremendo. Chicas, el otro día estuviste, Patri, haciendo convocatoria para la marcha. Sí. Contanos. Sí. Bueno, mañana nosotros Sí. vamos a pedirle una vez más a la Sociedad Fueguina que nos acompañe. Esta es nuestra 4ª marcha. Vamos a salir de la Plaza de Malvinas, una referencia para nosotros súper importante. Así que bueno, la planteamos como ese punto estratégico para convocar a todos y que se sumen ahí, y de ahí vamos a ir directo a la universidad. Espero que el clima nos acompañe, pero vengan abrigados, Sí. vengan en defensa de la universidad, porque no es solamente de sus trabajadores actuales, docentes, no docentes, estudiantes que están en nuestra casa de altos estudios, que gracias a esta universidad no se tienen que ir a otros lugares, como me tocó a mí, tenerme que desarraigarme e ir a estudiar a otro lugar. Gracias a esta universidad están acá en el territorio, con sus familias, como debe ser. Y bueno, le pedimos que acompañen, porque hoy es la universidad que tiene esta foto, ¿no? Que nos representa a nosotros, pero puede ser la universidad del hijo que está del otro lado, del hijo de la señora que nos está mirando, del señor que nos mira, de sus nietos. Esta universidad es patrimonio de Tierra del Fuego, ¿no? Es la primera universidad nacional, la tenemos que cuidar porque hace soberanía y genera arraigo. Por supuesto, hay que abrazarla con mucho amor. Para cerrar el informe, Cintia, ¿querés agregar algo más? No, el informe está publicado en las páginas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, así que si quieren lo pueden chusmear también en las redes del instituto, del ICSE. Y a su vez va a formar parte de otro informe también que estamos llevando adelante en relación a la medición de el Camusi, un poco del gas natural, Sí. Perdón por el chivo, pero bueno, es el único gas natural. Sí. Así que también estamos llevando adelante, vamos a volver, Sí. para hablar de un informe que también ahí afecta sobre todo a toda la población en relación a la quita de subsidios y al aumento de las tarifas que se ha venido dando, y que hay un proyecto de ley que está buscando un poco remediar la situación, así que bueno, vamos a seguir trabajando en relación a esta temática porque bueno, nos parece súper importante poder poner y decir algo desde la universidad. Sí, pero siempre todo está tentando al bolsillo, ¿no? ¿Qué bajón? Y para aquellos que dicen que la política no tiene nada que ver con lo que les pasa a ellos, porque sí he escuchado mucho, yo Sí. sigo trabajando, Sí. no, la política, todo, ¿no? Hablamos del Congreso ya con la ley de financiamiento Sí. universitario, con esta nueva propuesta de poder tener una alternativa a la que plantea el gobierno nacional. Todo en la vida es política, porque digo, son ideas que se plasman en políticas públicas o en leyes, son decretos que modifican nuestra vida, entonces sí nos afectan, y es importante tomar conciencia de eso, es importante mirar lo que pasa, y sobre todo cuando dicen de achicar el Estado, tengan cuidado. Eso es importante, ¿no? Todos tenemos que tener el derecho a la información, porque vos dijiste algo muy interesante, Patri, a lo mejor el votante no sabía de qué se trataba. Cuando Milei sacaba esos cartelitos que nos reíamos todos, Sí. estaba diciendo lo que iba a pasar, y mucha gente lo apoyó y lo sigue apoyando con el voto. Entonces, lo que yo siempre digo, ¿no? Hay que investigar un poquito de qué se trata, cuál es el proyecto que tienen las personas que se presentan, y ahí sí depositar el voto, porque después nos encontramos con esto, ¿no? Ay, pero yo no sabías, pero si se presentó con esa propuesta y vos acompañaste con el voto. Exactamente. ¿Entendés? Exacto. Entonces está bueno también que todos tengan el derecho a la información. Sí, sí, totalmente, y se ve mucho, ¿no? La inconsistencia en el votante, y en algunos que son vivos, ¿no? También, porque reniegan del Estado, pero si uno mira, viven del Estado. Entonces, también me parece que el votante tiene que empezar a mirar esas cosas, ¿no? Claro. Aquellos que reniegan del Estado hay que tener cuidado, ver si son todos empresarios exitosos o si viven del Estado. Entonces, bueno, hay que replantear cosas, ¿no? No, y también está Y bueno, educar. sí, no, y educar también teniendo Siempre. en cuenta que todos recibimos de alguna forma el beneficio del Exacto. Estado. Sí. Muchas veces se pensó que el Estado implicaba determinados planes sociales para determinados sectores y nada más, y en realidad todos de alguna u otra manera somos afectados.
o beneficiados por el Estado. Entonces, que achiquen el Estado inevitablemente nos va a afectar de alguna u otra manera, al comerciante, al empresario, a la empleada doméstica, a todos. Yo siempre digo, un Sí, efecto no. dominó. Exacto. Total. ¿no? Sí, y terminar con ese prejuicio, como decía Cintia, de que es para las clases más vulnerables, nada que ver. Las clases medias son muy beneficiadas por distintos subsidios que reciben a través de los impuestos. Y estaba mirando una nota justo ayer, Galperín, la persona más rica de la Argentina, Sí. se ha enriquecido gracias al Estado. Bueno. Digamos, a plata que hemos puesto todos, entonces, y tributa y tiene su dirección fiscal en otro país, en Uruguay. Entonces, digo, ojo con algunos discursos, porque cuando los discursos son de achicar, siempre es achicar para sacarle a muchos y que se lo quede en pocas manos. Tremendo, chicas, hasta acá llegamos con la nota. Le agradezco la presencia de ambas y las espero porque tienen mucho trabajo y queremos saber.